Hola, buenos días. ¿Cómo estás, diputada de Morena? Buenos Bienvenida. días. Muy bien. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte. A ver, traes ahí unos números de la cuenta pública. ¿Quién tronó de municipios y del estado también, verdad? El gobierno de Sonora. ¿Qué números De la traes? cuenta pública, sí. Ayer estuvimos dictaminándola y revisándola y haciendo nuestros posicionamientos en pleno. Te comento que nosotros, digamos, en el sentido literario, reprobamos la cuenta pública del Estado por tener opacidad, tener demasiada deuda, tenemos mucha deuda en el Estado y eso hace pues también presupuestos deficientes, ¿no? A ver, Eh, dices, reprobamos la deuda pública del gobierno de Sonora por opacidad y la deuda. Exceso de deuda, sobre todo la opacidad y pues estamos viendo que no se cumple con los resultados, no hay un beneficio que se le lleve a los sonorenses. ¿Dónde está la opacidad? Mira, encontramos algunos rubros donde no se nos ha informado, estamos esperando esa información, se nos dijo que se nos iba a mandar, hasta ahorita no lo hemos podido identificar, no nos han llegado. Tenemos una alto pues grado de lo que es la discrecionalidad en el recurso. Mira, para 2018 el Congreso del Estado aprobó 64,000 millones. ¿Sí? Sin embargo, el ejercicio total del presupuesto en el 2018 fueron de 91,000 millones, es decir, un 43% del presupuesto originalmente aprobado en el Congreso, que es de aproximadamente 27,000 millones, va a discrecionalidad, es decir, se aumenta y se modifica el presupuesto en el ejercicio del 2018. Es decir, todo este dinero va a discreción sin una buena planeación. Es por eso que resulta una deficiencia en el ejercicio, en el presupuesto, y se refleja pues sobre todo, y estos son datos que tenemos ahí de lo que observó el ISAP, la percepción de inseguridad ciudadana en la entidad. Se observa que del año 2015 a 2018 aumentó, es decir, de 4,4 puntos que se eleva decir, del 62,5% se eleva la inseguridad, la percepción de inseguridad a 66,90. La incidencia delictiva, por otra parte, vemos que hay un incremento que en una población de 100,000 habitantes pasa de 24,246 a 31,000, un incremento de 13,375. El porcentaje de vehículos robados y recuperados también baja, o sea, se roban pero no se recuperan, y todo esto pues obviamente genera inseguridad en la que estamos viviendo. La economía, por un lado, vemos el porcentaje de la población ocupada, pasa del 2014 al 2007, pasó del 50,1% al 41,90%, disminuyendo 8,2. Entonces, todo esto de empleos formales registrados ante el IMSS, hay un decremento. Todo esto es lo que genera ese presupuesto, ese ejercicio, ¿sí? Eh, Muy interesante. Es una especie de posicionamiento ya en torno al cuarto informe, entonces, lo que estamos haciendo, Diana, ¿no? Es decir, Pues mira, ya pero prácticamente se dio a conocer pues el informe, y nosotros también analizamos la cuenta pública. Entonces, esto se tiene que ver completo, pues. Si la cuenta pública está observada en números, pero esos números reflejan hechos reales que también han sido observados, pues, ¿no? En los indicadores que se tienen. Y también hay una gran falta de indicadores, es decir, un presupuesto que no está basado en indicadores de resultados. Es lo que se y se genera. confirma, son 27,000 millones de pesos manejados con discrecionalidad, dices, ¿no sabes en qué se gastaron? Con discrecionalidad, es decir, que no se aprueban en un presupuesto original por parte del Congreso, sino Sí, que se los va aumentó, discrecionalmente aumentando, en el por eso, pero no se ejercicio. sabe en qué se gastó ese dinero, es lo que dices. Hay algunos rubros con mucha opacidad, Ujú. así es.
Te voy a decir cuáles, donde se eleva excesivamente. Se dice en servicios personales, servicios generales, servicios profesionales, traslados, viáticos, reparación y mantenimiento. Esto, ¿qué nos lleva? Hay 41.838 millones que se destinaron al gasto corriente y la inversión pública solo se gastó 5.029 millones de pesos. Es decir, es excesivo el gasto corriente. Es una burocracia muy obesa, muy pesada, y por otro lado vemos un bajo desarrollo, una nula inversión pública, no hay obras, y estos son los números, y la realidad pues es la que estamos viviendo, ¿no? Ellos traen cuentas de 20,000 millones de pesos invertidos en obra pública. Tú dices son 5,029 millones de pesos los invertidos en obra pública. Bueno, contrasta. ¿Anda? 5.029 millones de pesos, pero al 2018. ¿Sí? Ujú. Esto de lo que revisamos fue el ejercicio 2018. Por otro lado, la deuda pues está asfixiante. Por cada peso que se tiene de deuda a corto plazo se cuenta con 50 centavos para cubrir el pago. Y por cada peso que se tiene de patrimonio se tiene 3.85 pesos de deuda. La deuda se encuentra en color AMA, en el semáforo amarillo, es decir, estatus de observación. No podemos seguir autorizando créditos, no podemos seguir cayendo en el sobreendeudamiento. Entonces, a 4 años del gobierno de Claudia Pavlovich, ¿ustedes lo reprueban por lo que veo, Diana? Lo reprobamos como el pueblo de Sonora, como lo que vemos, ¿sí? No porque el Congreso tenga la facultad de reprobar o no, sino nosotros emitimos un posicionamiento, ¿sí? Pero sí estamos viendo que hay opacidad y una burocracia muy obesa, mucho endeudamiento que genera pues la poca inversión pública. Sin embargo, tenemos que elevar la inversión pública, bajarle al gasto corriente y sobre todo esto ¿qué significa? Que se está llevando a cabo una administración muy desapegada a la austeridad. En realidad no se cumple con el decreto de austeridad. También nosotros como legisladores tenemos que dar esa pelea para sacar ya una ley de austeridad que urge, ¿sí? También detectamos, por otro lado, el incumplimiento del tabulador de sueldos, sobre todo en organismos que es muy lamentable. Por ejemplo, en el caso del ISTESON, cuando una persona se nos ha reportado en varias ocasiones y ha habido casos en los que no se les puede cubrir su receta, un derechohabiente, su receta de medicina, sus pensiones. ¿Y qué pasa? Por otro lado, vemos el exceso de los sueldos de los altos funcionarios, del titular. En este caso hablo de ISTESON, de CECITES. Entonces, esto para nosotros sí es muy lamentable y tenemos que corregirlo. Y ustedes entonces hacen, todo esto está en el posicionamiento, que no vi el posicionamiento de Morena, por cierto, digo, ya me lo estás desglosando tú, por lo que veo, 4 años en donde Morena rechaza los resultados de Claudia Pavlovich a 4 años. Me queda claro tu posición. Y nosotros lo reprobamos, no le damos la palomita, le damos un tache, y así fue nuestro posicionamiento emitido ayer. ¿Fue debate público esto ayer? Fue un posicionamiento ahí en pleno, es público, sí lo pueden ver, claro que sí. Todos los grupos parlamentarios dieron su posicionamiento. En torno al informe. En torno a la cuenta pública, es decir, a la revisión que hizo el ISAC y al dictamen que se emitió también en comisión. Bien, de la cuenta pública, ¿cuántas observaciones tiene? Porque pues es otro tema todavía más amplio también. Sí, de la cuenta pública fueron 168 observaciones. ¿Cuántas, perdón? Al gobierno del Estado. 150. 168. 168 observaciones. ¿Qué dependencias observadas? Bueno, aquí en su mayoría, como te comenté, estas fueron pues más que nada en lo que se caía, que era en el exceso, en lo que es servicios personales. Había partidas que se habían dado apoyos a beneficiarios
a subsidios que no se decía a quién se le otorgaba ni por qué. Estos van alrededor de más de 300 millones. También en caso de los sueldos de los funcionarios, se incumple con este decreto de austeridad. En sí, todas en general traen ahí observaciones, ¿no? Todas las dependencias. En algunas dependencias y en la gran mayoría. ¿A cuánto asciende lo observado? Lo observado asciende como tal, pues trae ahí, nosotros traemos, más que nada se observan que no se está pegando a la ley y a la normatividad, ¿sí? Uh-huh. Por eso, pero el dinero observado, ¿a cuánto asciende? Mira, te comento, a ver, nosotros señalamos que hay un presupuesto de 91,000 millones y que estamos haciendo una observación de 27,000 que se ha dado a discrecionalidad. Lo que me dijiste, los 27,000 millones de pesos. Ajá, sí. Hay presupuestos excedidos en cada secretaría, es decir, que se han aumentado el presupuesto de manera discrecional. Te comento, pues hay desde Secretaría de Hacienda, Congreso del Estado, también nosotros también, Zagarpa, Secretaría de Gobierno, y en sí, en todas las entidades traen un sueldo los altos funcionarios que no está pegado al decreto, pues, que tenemos que cumplir. De austeridad. El tabulador de sueldos y el decreto de austeridad, así es. Muy bien. Entonces, estamos hablando de un gasto deficitario por 237,429 millones. ¿237,000 o 237? 237,000. 237,000 millones. Así es. Pues sería los 4 años de sexenio, dices. Recursos materiales. Estamos hablando de la cuenta pública 2018. Pues se va arrastrando, sí, en algunos casos, recursos materiales, servicios generales, deuda pública, todo esto es. Uh-huh. Por eso, ¿a cuánto asciende? 237 millones serán, porque 237,000 serían la suma de 4 años. Cada año el presupuesto aproximado es de 50, 60 mil millones de pesos. No, el 2018 fue de 64,000 millones. El 2019 fue de 68,000 millones. Por eso, y lo observa. Sin embargo, se ejerce, fíjate, en el 2018 se ejerció 91,000 millones. ¿Sí? Ok. Ajá. O sea, nosotros como Congreso en el 2019 aprobamos 68,000 millones. En el 2018 el Congreso aprobó 64,000 millones. Sin embargo, se ejerce un presupuesto de 91,000 millones. Es lo que estamos diciendo, que hay mucha disparidad en lo aprobado por el Congreso y en lo ejercido real. Es decir, en ese monto hay una gran discrecionalidad y ahí es donde se refleja también la opacidad, porque son muchísima diferencia, 27,000 millones que se aumentan en el presupuesto a discreción. Y que es lo que se tiene que cuidar, se tiene que ajustar el presupuesto porque va prácticamente sin planeación, va prácticamente a discreción de cada secretaría, ¿no? Muy bien, pues y el total serían los 27,000 entonces a discreción, ¿no? 27,000 en el caso del 2018. Muy bien. Diana, te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias. Buenos días. A ver,